Bienvenidos, bienvenidas a Ana Lucía el estudio una vez más. Me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi y hoy vamos a estar viendo la unidad número 11 de Introducción al Derecho. Bien, esta unidad trata de la justicia, su concepto, la noción, etimología, algunas definiciones sobre algunos importantes autores en el derecho y vamos a ver la justicia conmutativa y distributiva, los principios de justicia legal y justicia social. También vemos, la historia, su significación y los puntos, por ejemplo, de Hammurabi, Platón, Aristóteles, Ulpiano, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Hobbes, historia del concepto y significación. Radbruch, Kelsen, Cosio, el plexo de Cosio, Goldschmidt y Dworkin. Bien, comencemos. Justicia. El tema de la justicia es el más importante de la filosofía del derecho. Recordemos que la filosofía es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Eso lo dice la RAE, la Real Academia Española. Entonces, la justicia es uno de los temas más importantes de la filosofía del derecho y de la historia universal. Podemos comenzar desde Platón hasta hoy en día, con varias escuelas y autores. Pero lo cierto es que la justicia no depende de la aprobación o el rechazo de todas estas doctrinas. Hay que determinar cuándo aparece la experiencia de justicia e injusticia. Esta aparece cuando las personas se ven enfrentadas entre sí, porque está en juego su vida, sus bienes, sus proyectos. Por esto, puede ser valedero afirmar que el necesario punto de partida para la elaboración de la doctrina de la justicia debe ser el sentimiento de lo justo y de lo injusto. Debemos percibir que nuestros bienes o intereses están propensos a perderse o a perjudicarse. Entonces nos interesamos por lo justo y lo injusto. Entonces podemos decir que la justicia se puede clasificar en dos: en justicia legal o positivista o justicia social. La justicia legal o positivista es la justicia concretada en las leyes y el derecho. Entonces varía según el derecho en cada estado, en cada nación, en cada provincia. Esta es la justicia como valor positivo. Entonces lo vamos a repetir. La justicia legal o positiva es la justicia concretada en las leyes, es decir, escrita, y que puede variar según el territorio y en el tiempo que estemos. En cambio, la justicia social es la ideal de una distribución igualitaria de las riquezas obtenidas por el trabajo de todos. Es un concepto contingente. Entonces tenemos justicia positiva o legal y la social. La positiva es la que está concretada, reglamentada en las leyes del derecho, y la social es aquel ideal que la mayoría persigue entre la distribución igualitaria de bienes y riquezas obtenidas por el trabajo de todos. Entonces, su etimología. La palabra justo proviene del latín justus, que cumplía el derecho, que era conforme al derecho. Ius es lo recto, lo derecho, ajustado al orden de las conductas. Por su parte, justicia deriva del latín justitia, virtud de realizar cosas justas. Se aplica tanto a las conductas humanas como a ciertas situaciones. La palabra justo y justicia son términos polisémicos, ya que designan realidades diversas, pero con significación semejante. Entonces acá es importante saber de dónde viene la etimología. Justo viene de justus y justicia viene de justitia. Ahora, ¿por qué es importante ver la justicia? Por lo menos lo estamos viendo acá en la unidad número 11, es porque la justicia, el fin, el objeto del derecho es la justicia, pero para que se cumpla la justicia es necesario cumplir otros valores. Entonces, la justicia tiene dentro otros valores. La justicia trata por necesidad fundamentos axiológicos. Recordemos que la axiología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar los valores. Entonces, la justicia va a tratar de tener fundamentos axiológicos del derecho para garantizar principios esenciales en los órganos y establecer el límite en la expansión del Estado y el poder político. Para garantizar los principios, recordemos que principio viene de principium y son normas más generales que las normas jurídicas en sí, cuando hablamos de principios generales del derecho. Esenciales en los órganos. En los órganos es necesario que tengamos principios porque siempre va a haber alguna laguna legislativa.
y también establecer el límite de la expansión entre el Estado, porque si no, el Estado tiene la fuerza, es decir, puede establecer la coacción y el poder político, que el bien político, como decía Aristóteles, busca el bien común. La justicia se aplica a las conductas humanas y a las instituciones o situaciones. Entonces tenemos varias excepciones. El uso de la palabra justicia se utiliza vinculando hechos con la fatalidad o destino, no tiene vinculación directa con el ámbito de lo jurídico. En el campo de las relaciones humanas observamos una plurisignificación justicia o lo justo. Pero volviendo al anterior, dice, el uso de la palabra justicia se la utiliza vinculando hechos con la fatalidad o destino, no tiene vinculación directa con el ámbito de lo jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá nosotros el derecho persigue la justicia, pero no es que la justicia va a interferir específicamente cuando aplicamos la norma, sino de que va a ver directamente la consecuencia si es justa o injusta. En el campo de las relaciones humanas observamos una plurisignificación de justicia o lo justo. Entonces, en sentido amplias, ambas designan la bondad moral en general, justo y justicia, y en sentido estricto hace referencia al ámbito de la conducta exterior, preferida a otro sujeto y realizada en un ámbito determinado. Vamos a ver, de acuerdo al ámbito, al contexto y a la conducta exteriorizada o el pensamiento exteriorizado, a la conducta, vamos a ver si es justo o injusto. Tenemos algunas definiciones de importantes autores. Por ejemplo, el emperador Ulpiano había dicho que es la constante. ¿Qué es la justicia? La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. San Ambrosio decía que es la que da a cada uno lo suyo para guardar la común equidad. Recordemos que la equidad no es lo mismo que igualdad. La igualdad se le da lo mismo, pero en la equidad se le da lo necesario o lo que necesita a cada cual. Pero bueno, es necesario siempre saber quiénes son los autores o las personas que nombramos acá para ampliar un poco más el conocimiento. San Ambrosio fue padre y doctor de la Iglesia Católica junto con San Jerónimo de Estridón y San Agustín de Hipona. San Ambrosio de Milán conforma el grupo de los padres de la Iglesia que constituyen la Edad de Oro de la patrística. Fue funcionario del Imperio Romano, importantísimo diría yo, porque también Ulpiano también fue emperador del Imperio Romano, gobernador de Liguria y Emilia, 370 y arzobispo de Milán. Recibió el bautismo, la ordenación y la consagración en 374 y se dedicó al estudio de la teología. Seguramente después cuando vemos la unidad número 12 vamos a ver que también hay distintas etapas del derecho, donde estaba el derecho cristiano también, donde nos vemos a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, entre otros. Entonces recibió el bautismo, la ordenación y la consagración en 374 y se dedicó al estudio de la teología y de las humanidades. Sus obras tienen un marcado carácter pastoral. Creó nuevas formas litúrgicas, promovió el culto a las reliquias en Occidente y convirtió y bautizó a San Agustín. Su festividad se celebra el 7 de diciembre. Santo Tomás de Aquino nos dice que es el hábito según el cual uno, o sea, es un hábito que cada uno lo va ejerciendo día a día, es el hábito el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno los suyos. Si vemos, es similar al de Ulpiano. Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Rocaseca, Italia, en el año 1225, hijo de los condes de Aquino. Recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecassino, para pasar después a la Universidad de Nápoles. Allí el contacto con Fray Juan de San Juliano fue causa de que a sus 16 años frecuentase la comunidad de los hermanos predicadores, siendo el principio de su vocación a la vida apostólica. A los 19 años ingresa en la Orden de Predicadores. Esta opción juvenil de Santo Tomás deberá ratificarla más de una vez, primero frente a su aristocrática familia que de novicio le secuestra y le pone en calabozo durante 6 meses en el castillo de Rocaseca y posteriormente frente a los maestros de París que no le permiten la docencia en la universidad por su condición de fraile mendicante. Tomás de Aquino en París. Por indicación de Fray Juan Teutónico, maestro de la orden, termina sus estudios en París y Colonia, bajo la guía de Fray Alberto Magno, quien le convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles. Ahí por eso vemos gran vocación en la filosofía de Aquino. El filósofo de la razón es don de Dios y a él debe ordenarse. A los 32 años, Tomás de Aquino es maestro de la Cátedra de Teología de París.
Tomás, la palabra de Dios en la escritura tiene la primacía sobre las otras ciencias y hace de la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. Mientras permanece en París, Tomás y los hermanos predicadores elaboran en comunidad filosofía y teología, para después hacerla presente en la universidad. Obras teológicas y filosóficas. Escribe muchas obras que destacan por su profundidad, admirando a maestros y estudiantes por la claridad, la distinción, la sutileza y la verdad con que procedía en la explicación de tantas y tan distintas materias, como son de ver en 4 grandes libros que escribió sobre el maestro de las sentencias. En estos años dio de sí tales muestras, arguyendo, discutiendo y respondiendo a que, según el sentir de la universidad, solo Dios podía dar tanto ingenio, y así era en verdad. Por toda Europa volaba su fama, llevada por lo que todas partes iban a estudiar a la Sorbona, y luego regresaban a sus tierras cantando la sabiduría del maestro. Después de París, impartiría docencia en Roma y en Nápoles, dejando entre otras muchas obras la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino murió en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274, cuando iba de camino al concilio de Lyon, quien fue canonizado el 18 de julio de 1323 por Juan XXII. San Pío V, el 11 de abril 1567. Lo declaró doctor de la Iglesia León XIII. El 4 de agosto de 1880 lo proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas. Bueno, esa es la información que tenemos de Santo Tomás de Aquino. Ahora vamos con Cosio, que dice que la justicia es la creación de igualaciones de libertad. Bien, entonces la justicia es lo que nos permite crearnos una igualdad en la libertad. Por ejemplo, no todos gozamos de libertad, pero cuando tenemos la libertad hay diferentes tipos de libertad. Por ejemplo, mi libertad no es la misma que la de que alguien que está preso. Entonces es una creación de igualación de libertad. La justicia es aplicada en cada caso concreto. Entonces es una creación de igualaciones de libertad. Cosio en el panorama filosófico argentino y latinoamericano. Cosio fue un gran referente en el derecho, entonces encontré unos datos que podrían ser de sumo interés para entender un poco más la materia. Cosio irrumpe en el ámbito de la filosofía jurídica con ímpetu singular. Puede decirse que pocas veces ha tenido lugar una situación semejante en punto a la originalidad y difusión de una teoría. A poco tiempo de su surgimiento alcanzó un nivel de divulgación en el país, el territorio argentino, y el mundo de habla hispana prácticamente sin precedentes. Cosio nació en San Miguel de Tucumán en 1903, comenzó su carrera profesional en la Universidad de La Plata, UNLP, a mediados de la década de 1930 y culminó en la Universidad de Buenos Aires, UBA, 1956. Durante ese breve lapso de 2 décadas produjo una auténtica revolución en el pensamiento filosófico jurídico de la Argentina, con proyección a todo el ámbito hispanoamericano. Sus aportes de extraordinario vigor y originalidad se produjeron en un medio que se caracterizaba por una modesta actividad académica filosófica manifestada en la repetición de las enseñanzas del naturalismo tradicional. Algunas incursiones neocantianas viene de Kant, o bien un crudo positivismo. De todas maneras, el panorama filosófico adolecía en general de falta de actualización y limitado nivel de investigación. En ese contexto, en el cual aparece Cosio arremetido contra las teorías que imperaban sin cuestionamientos, planteando de manera impecable la exigencia de revalidar sus títulos o dejar lugar a nuevos horizontes más vitales y prometedores. Huelga decir que el novedoso e intransigente planteo provocó con digna respuesta del establishment académico de la época que cerró filas en contra de Invasor. Para comprender la reacción despertada por el joven profesor debe tenerse presente que a la novedad de sus ideas se sumaban su verbo afilado y un estilo fuertemente polémico, asimismo como sus exposiciones eran un prodigio de claridad y elegancia. Según dice Genaro Carrio, también sus disputas eran contenidas despiadadas, pues como afirma Kunz, para Cosio la actitud polémica es cosa de un principio. Este costado de la fuerte personalidad de Cosio debe ser ponderado al momento de explicar la reducida duración de su presencia en la vida intelectual y académica de su medio, en el que despertó envidias y enconos.
Sin embargo, su pensamiento se trascendió largamente en las universidades en las que desempeñó, proyectando su influencia en todo el país y América Latina, a donde llevó su hálito renovador, su importante obra escrita y los cursos impartidos en algunas universidades de la región contribuyeron eficazmente a que su pensamiento cosechara numerosas adhesiones, facilitadas por una personalidad subyugante. En suma, sin desconocer la importancia de las obras de otros destacados autores latinoamericanos, puede afirmarse sin exceso que el más relevante de todos, la originalidad y hondura de su pensamiento, es Carlos Cosio. Lo ratifica un juicio de valor emanado de una fuente de insospechada imparcialidad, como es Hans Kelsen, con quien mantuvo duro enfrentamiento. Cosio es un hombre de gran talento, imbuido por un interés verdaderamente y apasionado por la filosofía del derecho. Es una personalidad fascinante y sus contribuciones a la teoría del derecho deben ser tomadas en serio, aunque yo no pueda compartirlas. 3. Voy a ir poniendo las fuentes y las referencias. Ahora, ¿cuál es la impronta renovadora en el pensamiento de Cosio? El secreto, capaz que el secreto más revelador de la resonante acogida que tuvo en su momento la obra de Cosio, sea su profundo contenido renovador, fue como una brisa o tal vez un vendaval refrescante que se proyectó sobre un campo saturado de reiteraciones, invadiéndolos con ideas novedosas. Trajo al terreno la reflexión filosófica del derecho, las más trascendentes novedades que se habían producido en la filosofía general y las puso en contacto con los problemas peculiares de aquella, produciendo de esa suerte desarrollos originales que florecieron en un renovado promisorio panorama. La fenomenología de Husserl, de quien tomó el vocablo egológico, con el que se denominó su teoría, fue la incorporación más destacada que realizó, estimulando su estudio crítico por parte de los filósofos del derecho. De igual manera, sucedió con el existencialismo heideggeriano de reciente cuño. La distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu o de la cultura que cultivaron pensadores como Dilthey y Rickert fue asimismo asimilada y desarrollada con aplicación al campo del derecho. La moderna filosofía de los valores fue también motivo de recepción, especialmente a través de lo fundamental de obra de Max Scheler. Al tiempo que proyectaba sobre la filosofía jurídica los más recientes y ponderables avances producidos en el campo de la filosofía general, incorporaba en forma simultánea la corriente del pensamiento filosófico más descollante del siglo y que por entonces aún no había sido concebida por el pensamiento en boga. En este aspecto cabe destacar que fue Cosio quien decididamente introdujo a Kelsen y la teoría pura del derecho en Argentina y América Latina. De esa manera puso a la reflexión filosófica local a tono con la corriente más relevante de nuestro tiempo. A todas estas novedosas influencias las incorporó sobre el telón siempre actual del kantismo, al que Cosio destaca como verdadero inicio de la auténtica filosofía. De manera de la crítica de la razón pura constituye el punto de partida inexcusable de toda su labor filosófica. Como síntesis de la influencia renovadoras aportadas por Cosio, puede citarse el siguiente párrafo de su obra fundamental. Sin embargo, corresponde a mi lealtad declarar que para llegar a la total inteligencia, al de la concepción egológica del derecho, creo necesario un adecuado conocimiento de Kant, Husserl y Heidegger, además de Kelsen, que desgraciadamente por razones de espacio no puedo poner en este libro del alcance de los juristas, pero que ha de encabezar el tratado que alguna vez he de escribir. Ahora, vamos a ver la vocación realista del proyecto cosiano. Reiteradamente Cosio expresa que la ciencia jurídica es una ciencia de realidades biográficas y no de idealidades semánticas. Condena de esa forma las concepciones que llama genéricamente racionalistas, apegadas a la consideración del derecho como norma. Podría decirse que toda su obra trasunta el empeño de hacer realista a la ciencia jurídica, combatiendo determinadamente contra los corrientes normativistas idealistas que habían llevado al derecho a un terreno alejado de la vida humana concreta. La teoría egológica finca el objeto de la ciencia jurídica en la conducta humana. El derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, es decir, exteriorizada. Al contrario de la afirmación tradicionalmente sostenida de que el derecho es norma, es decir, un objeto ideal como un concepto, una figura geométrica o un número. Asevera que el derecho es un objeto cultural, cuya estructura se halla constituida por un sustrato material y un sentido espiritual.
Pero en el caso del derecho, el sustrato material no es, como en los demás objetos culturales, un trozo de naturaleza sobre el que se ha posado la mano del hombre, impregnándolo de valor, dotándolo de un sentido determinado. En el caso del derecho, el sustrato es la propia vida humana, la vida humana viviente realizadora de valores. Esta original afirmación kosiana, asentada sobre la base de la caracterización de los objetos realizada por Husserl, convierte el derecho en un objeto que tiene existencia, está en la experiencia y es valioso positiva o negativamente. De tal suerte, arranca de cuajo la radicación del derecho del mundo de los objetos ideales, como la norma jurídica, proyectándolo al mundo de la experiencia. Ese singular objeto cultural egológico es la conducta humana, pero no toda conducta, sino sencillamente aquella que se realiza en interferencia intersubjetiva. Siguiendo del Vecchio en este punto, Cosio distingue la conducta que se prefiere entre otras posibles en el ámbito de la conciencia del sujeto, aquel hacer que se opone a un omitir, de la conducta que se elige entre distintas posibilidades que implican un impedir a otros. La interferencia subjetiva es el campo de la moral, la intersubjetiva el del derecho. Queda así acabadamente distinguida la moral del derecho, superando la antigua controversia al asignar claramente a cada uno su órbita específica. Esta concepción realista exige contar con un método de acceso al conocimiento del derecho, que sea adecuado a su peculiar naturaleza. Recurre aquí Cosio a los aportes de Tilty, quien sostiene que para conocer el derecho es la comprensión que desarrolla un método empírico dialéctico, consistente en un tránsito del sustrato material al sentido espiritual, pero con la característica de que el sujeto pone dicho sentido al mismo tiempo que lo ve. Ese método, que toma en consideración la especial naturaleza del objeto derecho, constituye el remate que cierra el circuito de la concepción realista que se halla en la base del pensamiento de Cosio. Ahora vamos a ver Cosio y filósofo de la libertad. La norma jurídica adquiere en la teoría ecológica un significado y un papel diferentes de los que se le asigna. La ciencia jurídica tradicional deja de ser el objeto de dicha ciencia para convertirse en la lógica del conocimiento del derecho. Es la forma de pensar de los juristas. Con esta nueva dimensión de la norma jurídica, Cosio incorpora la teoría pura del derecho a su construcción, adjudicándole a Kelsen el mérito de haber sido el descubridor de la lógica jurídica. En efecto, sostiene que la teoría pura brinda el aparato lógico-conceptual, del que hasta ese momento carecía de la ciencia del derecho, y ello en virtud de la original especulación acerca de la norma jurídica llevada a cabo por Kelsen. Cosio reconoce a la teoría pura el mérito de haber introducido la lógica del deber ser como propia de las ciencias normativas y considerar a la norma como un juicio hipotético en el que una consecuencia-sanción se imputa a un determinado antecedente de comportamiento. Sin embargo, sostiene que esa concepción es incompleta, puesto que solamente da cuenta una posibilidad de los cursos alternativos que puede seguir la conducta, el hecho ilícito. La norma de Kelsen se hace cargo de la conducta ilícita, puesto que ella constituye el antecedente de la sanción, que es el elemento esencial por ser el derecho un orden coactivo. Solamente como un expediente complementario admite que pueda conceptualizarse normativamente la conducta debida recurriendo a lo que denomina norma secundaria, que en rigor no es verdadera norma, por no contener la nota coactiva. Por el contrario, Cosio parte de la conceptualización de la conducta debida, que es significa importante, anterior, más importante. Entonces, por el contrario, Cosio parte de la conceptualización de la conducta debida, que es el prius en el derecho, y que por otra parte constituye el comportamiento habitual de la generalidad de los sujetos pasivos a los que va destinada la norma. De esa manera elabora una norma a la que denomina completa, toda vez que contiene las dos posibilidades en las que es susceptible de manifestarse la conducta, cumpliendo lo prescripto por la norma o bien realizando la conducta que constituye el antecedente de la sanción. Quedan así atrapadas en una norma jurídica única todas las posibilidades que encierra la conducta en relación con el derecho. Pero el derecho ha de dar cuenta de ambas alternativas de la conducta en su libertad y en un mismo nivel. Para ello, la formulación de la norma adopta una estructura de juicio disyuntivo, donde cada una de las posibilidades, conducta debida y hecho ilícito, constituye un tramo o de la norma como proposición completa, unido al otro mediante la disyunción o.
Supera de esa forma Cosio la limitación de la teoría pura, que no da cabida sistemática a la conducta debida dentro del enunciado normativo y al mismo tiempo afianza el sentido de la libertad, de la conducta humana que es susceptible de manifestarse de diversas maneras, todas jurídicamente relevantes. Afirma la norma jurídica mientras la libertad de la conducta en la totalidad de sus posibilidades, pues considera lo que ocurriere como deber y también lo que ocurriendo no ocurriere como deber, es decir, lo que ocurriere como transgresión, captando así plenamente el hecho de la libertad que consiste en ser posibilidad. Cuando trata acerca de la lógica jurídica y el problema de las lagunas de derecho, Cosio sostiene la plenitud hermética del ordenamiento, tal como lo hace también Kelsen, afirmando el axioma ontológico del derecho, en virtud del cual todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Sin embargo, Cosio no agota la cuestión en la órbita de la lógica como lo hace Kelsen, sino que trasciende y proyecta el tema hacia un enfoque ontológico al sostener que el punto de partida es la libertad, y que por lo tanto, y en principio, toda conducta humana está permitida excepto que se encuentre expresamente prohibida. La vida humana es libertad metafísica fenomenalizada bajo el signo de los valores, por lo cual la afirmación de la permisión y de la licitud de la conducta constituye el prius. Recordemos que era importante, primordial, inexcusable de toda concepción jurídica, más allá de meras consideraciones de orden lógico. Esta radical afirmación libertaria es prenda esencial del pensamiento cosiano. La inexcusable presencia del valor. La vida humana plenaria, no meramente biológica, consiste en una permanente realización de valores. La conducta está transida de valoraciones. Cada comportamiento es la búsqueda de un determinado valor expresado en la preferencia de un curso de acción, en lugar de cualquier otro posible. Y esta elección tiene lugar aún en las circunstancias más extremas, cuando las opciones parecen mínimas o inexistentes. Al ser la conducta el objeto del derecho, el derecho analiza la conducta. La presencia de valores en él resulta inevitable. El derecho es un objeto intrínsecamente valioso, como que es un objeto cultural. De allí que Cosio analice la experiencia jurídica y la presente compuesta de 3 elementos, a diferencia del análisis de la experiencia natural realizado por Kant y trasladado al ámbito del derecho por Savigny, que los limita a 2. La estructura lógica, que es el elemento formal y necesario, y los contenidos empíricos, elemento material y contingente. En la experiencia jurídica, señala Cosio la presencia de un tercer elemento, la valoración, que implica un punto de vista, una toma de posición que no puede faltar, aunque pueda ser diferente según los casos y los sujetos. De allí que este elemento tenga la característica de ser necesario y a la vez material, a diferencia de los otros en los cuales lo formal es necesario y lo material es contingente. Dice Cosio, ejemplificando, que una institución cualquiera puede existir o no en un ordenamiento jurídico determinado, pero lo que no pudo ni puede dejar de haber, porque en ese momento desaparecería el derecho mismo, es la valoración jurídica. Cualquiera sea la institución que se realice, siempre esa institución es alguna justicia, algún orden, alguna seguridad, etc. Y agrega, pero lo que todas las figuras jurídicas tienen, y por lo tanto, lo que no se puede hacer desaparecer, es una valoración positiva o negativa de justicia, de orden, de seguridad, etc. De manera que la valoración jurídica se ofrece como un elemento material pero necesario. Queda claro que los valores mencionados, los que están presentes en la experiencia jurídica, son aquellos que tienen la nota de alteridad, es decir, los que afectan a las relaciones entre sujetos. Puesto que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, en su órbita campean los valores que ella refieren, entre los cuales el más relevante es la justicia, aunque no el único. Precisamente en materia de axiología, la contribución de Cosio resulta sumamente rica y compleja, toda vez que plantea la existencia de un plexo axiológico, integrado por un conjunto de valores en lugar de limitarse a la justicia, tradicionalmente considerada el valor jurídico por antonomasia. Recordemos que antonomasia era una expresión que se utiliza para indicar que el nombre común con que se designa una persona o un objeto le corresponden a estos con más propiedad que a las otras. Entonces, precisamente en materia de axiología, la contribución de Cosio resulta sumamente rica y compleja, toda vez que plantea la existencia de un plexo axiológico, integrado por un conjunto de valores en lugar de limitarse a la justicia, tradicionalmente considerada el valor jurídico por antonomasia, cuando no el único,
ellos se encuentran organizados por pares, según su diferente fuerza y jerarquía, y dispuestos en radios o ejes que corresponden a los existenciarios de Heidegger: el ser en el mundo, orden, seguridad; el ser único, poder, paz; y el ser con nosotros, cooperación, solidaridad. Finalmente, todos estos valores parcelarios son presididos por la justicia, valor supremo que preside y equilibra el conjunto, a la manera de la concepción platónica. Obvia y forzosa consecuencia de esa presencia axiológica en la experiencia jurídica resulta la aplicación de un método adecuado para acceder al conocimiento del derecho, el método empírico dialéctico que desarrolla el acto gnosiológico de la comprensión. De esta suerte, elimina Cosio la discusión acerca de si la axiología interesa o no a la ciencia jurídica. Afirma categóricamente que el objeto de derecho es intrínsecamente valioso, por lo que no se lo puede conocer plenamente si no se lo aprende en su totalidad, incluida su condición axiológica. Por otra parte, no ubica los valores, especialmente la justicia, fuera del derecho como si fueran un norte al que éste se orienta. Por el contrario, ubica los valores, incluida la justicia, en el seno mismo del objeto derecho, como intrínsecamente contenidos en él, aun cuando su efectiva realización fuera ínfima, o se realizaran los respectivos disvalores. Por ello pudo resistir con énfasis la crítica que algunos le dirigieron por considerar a su teoría como emparentada con el naturalismo. Importancia liminar de la sentencia. La concepción fundamental de la teoría ecológica, fuertemente transitada de realismo, ubica a la sentencia en el centro mismo de la experiencia jurídica. Por lo tanto, su estudio ocupa un lugar preponderante en la obra de Cosio, quien presenta a la sentencia como la vía de acceso al estudio del derecho. Así lo plantea en su obra fundamental, en cuyo inicio señala: hemos de comenzar tomando un firme contacto con la experiencia jurídica, aunque, desgraciadamente, en razón de las limitaciones del presente trabajo, no por todos los lugares en que habría de efectuarse esta tarea, pero sí por el más significativo de todos ellos, la sentencia judicial, que tiene títulos para ser considerada el fenómeno jurídico por antonomasia. Este enfoque de Cosio, que hace pivote en la sentencia, aproxima notablemente su teoría al realismo jurídico y muy especialmente al common law, cuyo núcleo está constituido por la sentencia. De esta manera trajo la teoría del derecho de Latinoamérica, profundamente tributaria de la tradición continental europea, una concepción renovadora, puesto que revalorizó la sentencia y el papel del juez en un ambiente donde prevalecía en forma práctica excluyente la consideración de la norma general, con total postergación del papel judicial. Pero en gran mérito de Cosio consistió en reivindicar la importancia primordial del juez y de la sentencia, sin caer en la mera reproducción de las tesis psicologistas y sociologistas del realismo jurídico en sus diversas vertientes, sino a partir de un replanteo fundamental de la experiencia jurídica. En su obra dedicada específicamente al tema del derecho judicial, Cosio dice que: yo diría que la sentencia, como hecho de la experiencia jurídica, es la conducta del juez interfiriendo con las partes con el sentido axiológico conceptualmente mentado en las normas procesales. Esta obra, producto de una serie de conferencias dictadas especialmente para un grupo de jueces de Buenos Aires y La Plata, constituye una versión completa y sintética de la teoría ecológica, presentada de manera particularmente adeudada al auditorio judicial. En el mencionado libro, Cosio aborda el estudio de la naturaleza de la función judicial, de modo similar al que lo hace Cardoso en su famoso libro sobre el tema, publicado 20 años antes, si bien obviamente con una plataforma filosófica enteramente diferente. La semejanza radica en el agudo análisis de la actividad propia de los jueces que ambos realizan, mostrando con desprejuiciada claridad el proceso mental que llevan a cabo para culminar en la sentencia como producto final. En este sentido, puede afirmarse que se trata de la penetración más perspicaz en el tema realizada en habla hispana. La interpretación reputada actividad típica de los jueces es materia de un análisis sagaz que la proyecta más allá de la mera catalogación convencional de los métodos empleados al efecto. Cosio le confiere relevancia filosófica cuando la tematiza como modo peculiar de conocer. Si interpretar es una manera de conocer, esto significa que el problema jurídico de la interpretación simplemente está modalizando el problema filosófico del conocimiento. Seguidamente plantea el sustrato
filosófico de los métodos de interpretación, echando luz sobre una cuestión que suele adolecer de superficialidad descriptiva sin una cabal comprensión de su significado gnoseológico. El contenido inexorable valorativo de la actividad judicial aparece claramente puesto en evidencia. El juez no puede juzgar sin valorar. La nota axiológica se revela como un componente sustancial de su quehacer, congruente con la estructura de la experiencia jurídica en general. Su conocimiento de protagonista y su función creadora lo hacen trascender el papel meramente reproductor, al que había sido tradicionalmente relegado por la doctrina convencional. El legado de Cosio. El primer legado de Cosio consiste en su apertura a las corrientes más relevantes del pensamiento filosófico universal contemporáneo. De esa forma, puso a la reflexión filosófica a la altura de las ideas de su tiempo, sacándola de la aletargada repetición en la que se encontraba sumida. Esta lección será aprovechada en la medida en que se observe la premisa de su pensamiento en forma permanente, es decir, sin incurrir en el error de considerar a su elaboración como final o definitiva, sino por el contrario, sometiéndola permanentemente a crítica y revisión. Como genuina expresión de la vocación filosófica que profesaba, Cosio fue el introductor y difusor en la Argentina y América Latina de diversos autores y corrientes de pensamiento de su época, especialmente en el terreno de la teoría general y la filosofía del derecho, que en muchos casos no coincidían con sus puntos de vista o eran abiertamente contrarios. Sin duda, el caso más notable es el de Kelsen y su teoría pura del derecho, de cuya difusión fue artífice pese a mantener fundamentales discrepancias con ella. De similar manera podría decirse con respecto a Alf Ross y von Wright, entre otros. Esta acción de Cosio se aprecia especialmente en los importantes libros de autores contemporáneos que publicó en la colección de la biblioteca del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social que él fundó. Cosio supo rodearse de un grupo de calificados discípulos con los que formó una verdadera escuela. De esa manera, la teoría ecológica del derecho no quedó reducida a su creador, sino que tuvo ámbito de cultivo más amplio, lo cual permitió que se expandiera notablemente. Al cabo de un cierto periodo, varias universidades acogieron y desarrollaron sus ideas, en las cuales se formaron numerosos estudiantes favorecidos por la existencia de libros escritos por discípulos de Cosio, que fueron ampliamente utilizados en la enseñanza, tales como la Introducción al Derecho de Astalión, García Olano y Vilanova y Fuentes del Derecho de Cueto-Rúa. Por fin, después de la aparición de la teoría ecológica y aún sin hacer expresa referencia a ella, ya no es posible ignorar el reclamo de una ciencia jurídica que se ocupe de datos de la realidad y no de mera especulación o de cuestiones puramente semánticas. Tampoco es posible una reflexión sobre el derecho que no tome en cuenta los valores, puesto que aparecería como incompleta mutilada. Cosio se ha constituido en pionero y su obra en referente de un planteo filosófico riguroso y actualizado. La obra cosiana, sobre la cual pasa un lamentablemente olvido que urge superar, constituye una permanente fuente de inspiración merced a su potente originalidad. El mismo Cosio denunciaba en el prólogo de su último libro, publicado poco antes de su muerte, la decadencia de la capacidad para asumir nuevas ideas, pero concluía con un mensaje optimista que es necesario rescatar y llevar adelante. Delatar la crisis es una gimnasia inútil. Hay que teorizar el porvenir con ideas novedosas de por medio. Con eso terminaríamos esta pequeña información sobre qué colaboraciones tuvo Cosio, de dónde se inspiró o de dónde fue sacando varias teorías. Por ejemplo, en Kelsen, en Alf Ross, si mal no recuerdo. También seguía un poco de Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces siguiendo con otras definiciones que nos da esta unidad número 11 de Introducción al Derecho. Ya vimos lo que decía Santo Tomás de Aquino, ya vimos lo de Ulpiano, ya vimos lo de San Ambrosio, Cosio que es un poco más actual. Bueno, entonces sintetizando, dice Carlos que la justicia es un conjunto de 6 valores básicos para la vida: el orden, la seguridad, la paz, el poder y la solidaridad y la cooperación. Ahora vamos con Goldschmidt, que dice que es un orden de reparto de potencias e impotencias, de bienes y cargas, de poderes y obediencias. Ahora, ¿quién fue Werner Goldschmidt?
Bueno, este nombre seguro lo escucharon en Problemática del Conocimiento y lo vamos a seguir viendo. Él fue un jurista y profesor de derecho alemán radicado en la Argentina y fue conocido a nivel internacional por ser el creador de la teoría trialista del mundo jurídico. ¿En qué consistía la teoría trialista del mundo jurídico? O también conocida como teoría trialista del mundo jurídico de Werner Goldschmidt, el fenómeno jurídico es una totalidad compleja que denomina mundo jurídico. Se presupone así el estudio del mundo jurídico mediante el análisis de los tres grandes elementos que lo integran: conductas, normas y valores. La conducta sería el aspecto fáctico, la norma el aspecto normativo y valores axiológicos. La teoría trialista del mundo jurídico sostiene que este mundo resulta identificable, en definitiva por las posibilidades de realizar la justicia en la realidad social y en las normas. Las conductas son comportamientos humanos, las normas son descripciones y captaciones lógicas de las conductas, y el valor justicia se realiza en el mundo jurídico a través de los hombres, permitiéndonos valorar las conductas y las normas. Por otro lado, Louis Penn nos dice que es la voluntad de aceptar mi exclusión de aquello a lo que el otro tiene derecho, a lo que este derecho se refiere. Ahora, ¿quién fue Louis Penn? Se llamaba Wilhelmus Antonius Maria Louis Penn, Nicodemus o el alias Nicodemus Wim Louis Penn. Fue un filósofo holandés y sacerdote católico de la Orden de San Agustín, o sea, lleva varios añitos. Fenomenólogo existencial. Las obras de Louis Penn contribuyeron en gran medida a la difusión del existencialismo y la fenomenología en los círculos intelectuales católicos de Europa y Estados Unidos, habiendo influido en generaciones de filósofos y teólogos católicos. Estudió en Roma, París, Lovaina y Friburgo. Su formación intelectual y filosófica se alejó del neoescolasticismo hacia la fenomenología existencial a través de su estudio de pensadores continentales contemporáneos como Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Gabriel Marcel y Jean-Paul Sartre, como filósofos de Lovaina como Alphonse de Huygens y Albert Dondain. Ahora vamos con la historia del concepto y su significación desde la antigüedad, según Hammurabi, Platón, Aristóteles, Ulpiano, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Hobbes. Hammurabi decía que la justicia está para corregir a los desequilibrados de la perversidad humana. Consiste en impedir a los poderosos hacerles mal a los débiles. Ahora, ¿quién fue Hammurabi en el 1700 a.C.? Dice que fue el sexto rey de Babilonia durante la primera dinastía de Babilonia desde el año 1792 al 1750 a.C. Ascendió al trono después de la abdicación de su padre, Sinemulabit, y creó el imperio babilónico, extendiendo el control de Babilonia sobre Mesopotamia tras vencer en varias guerras contra los reinos vecinos. Platón, 428 a 347 a.C., declaró que la justicia es condición de la felicidad, diciendo que el hombre injusto no puede ser feliz. Para él todas las virtudes se basan en la justicia y la justicia se basa en la idea del bien. Aristóteles, 334 a 322 a.C., comparte las ideas de Platón. Este la divide en justicia distributiva, que consiste en la distribución de honores, fortunas y de todas las demás cosas que cabe repartir entre los que participan de la constitución de la sociedad, y la justicia conmutativa, que regula las relaciones voluntarias e involuntarias de los ciudadanos entre sí. 6. Ulpiano, 1707 a 228 a.C. Afirma que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. San Agustín, 354 a 430. En el pensamiento cristiano la justicia es consumida por la caridad. Para él lo esencial es amar. Después de amar se puede hacer lo que se quiera, y sobre eso que se quiera no hay peligro de que sea injusto. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, consideró a la justicia como un modo de regulación fundamental de las relaciones humanas. Habla de tres clases de justicia: la justicia conmutativa, que regula las relaciones entre los individuos; la justicia distributiva establece la participación de los individuos en la comunidad y regula las relaciones de la comunidad con los individuos; la justicia social, legal o general, que establece las leyes que deben cumplirse.
Hobbes, 1533 y 1679, defiende una concepción de justicia basada en el poder absoluto del soberano, porque éste representa el acuerdo que han llegado los miembros de una sociedad con el fin de evitar la guerra de todos contra todos. Aunque las leyes que el poder dicte sean injustas, deben cumplirlas igual. En cuanto a la historia del concepto y su significación desde la época moderna, tenemos a Radbruch, Kelsen, Cosio, Goldschmidt, Rose, Dworkin. Radbruch nos dice que las experiencias de la Segunda Guerra Mundial lo llevaron a postular que cuando una ley es incompatible con los principios de justicia, recordemos que estaba el positivismo alemán, o cuando se encuentra en abierta contradicción con el principio de la igualdad, el juez debe abstenerse de aplicar la ley. Para él, lo más importante que se tiene que alcanzar es la justicia antes de la seguridad jurídica. Propone la naturaleza de las cosas como fundamento de la progresiva transformación de una relación jurídica y de una relación jurídica en una institución jurídica. Esta institución jurídica, que deriva no del derecho positivo, sino de las relaciones vitales, es una especie de tipo ideal que se obtiene mediante la tipificación e idealización de la individualidad de la relación vital. Considera Kelsen, 1881-1973, postula que el único tema del jurista y de la teoría pura del derecho es la norma desprovista de todo contenido moral y axiológico. La justicia no tiene lugar en el pensamiento de Kelsen, porque éste reniega como valor absoluto a la que califica como un ideal irracional, pero también rechaza su carácter relativo porque estima como impureza del derecho y porque al afirmar que un juicio de valor sobre algo como justo no excluye sobre el mismo juicio una valoración contraria. 1903-1983, autor de la teoría ecológica, considera la justicia no como una virtud, sino como un valor. Discrepa con Platón y Aristóteles, en cuanto constituye una estimación valiosa del derecho positivo y como una virtud pertenecería al campo de la moral. También discrepa con Santo Tomás de Aquino, a quien le atribuye el error de utilizar una fórmula vacía de su contenido, dar a cada uno lo que es suyo, sin precisar qué es lo suyo de cada cual. Sostiene que los valores jurídicos que integran el plexo valorativo son la seguridad, orden, paz, poder, solidaridad y cooperación, siendo la justicia el valor central y los demás periféricos. Entonces afirma que la justicia es, como existencia, es libertad, es creación en la esencia y verdad en igualdad. Como existencia es libertad, ya que la existencia del hombre se caracteriza por ser un ser libre dotado de facultades que le permiten valorar y elegir. Ahora, como esencia es creación porque la justicia sufre un proceso permanente de planteamiento y como verdad es igualdad. La búsqueda de equiparación entre los sujetos otorga a la justicia fuerza de que ella es verdadera. Vinculando los tres principios, los tres principios de justicia, como libertad, como creación y como igualdad. Resulta que la igualdad se transforma en la dinámica de la vida humana y de la justicia, en igualación porque la igualdad es estática, en tanto que para ella ser verdadera requiere un constante crearse y recrearse conforme a las posibilidades de la libertad humana. A ver, ¿por qué decimos que la justicia que la igualdad es estática? Porque generalmente trata de mantener una estabilidad de los individuos. Eso era Cosio. Ahora, Goldschmidt, 1910-1987, fue el creador de la teoría de la justicia, como lo hemos visto, del trialismo jurídico, integrado por la justicia normológico, norma, sociológico y diquelógico. Dentro de su teoría trialista aparece lo que sería lícito denominar la declinación trialista, de 3, que consiste en someter a cualquiera de los fenómenos jurídicos al triple tratamiento sociológico, nomológico y diquelógico. Por ejemplo, el Estado es socialmente un orden de repartos, normológicamente un ordenamiento normativo y diquelógicamente un régimen de justicia. Para él la justicia es un orden de repartos de potencias e impotencias, de bienes y cargas, de poderes y obediencias. El desorden de los repartos genera anarquía e injusticia. John Rawls, 1921-2002, comienza describiendo el papel que tiene la justicia en la cooperación social, pero el objetivo primario no es toda la sociedad, sino lo que denomina estructura básica. Concibe la justicia como imparcialidad que remoza, dar un aspecto nuevo, la concepción de contrato social, entendido como procedimiento
diseñado para juzgar acerca de la justicia e injusticias incorporadas en un sistema político concreto. Planteaba la pregunta: ¿qué es más importante, que todos tengamos lo mismo o que todos vivamos mejor? Ronald Dworkin sostiene que la justicia se afirma por un lado en la idea de que constituye una parte de la ética y por otro como interpretación del liberalismo, según el cual la justicia consiste en la distribución igualitaria de recursos entre los miembros de una sociedad. El gobierno de una comunidad política de mantenerse neutral en lo concerniente a lo que deba ser considerado como una vida buena, no correspondiéndole tomar ninguna posición en lo relativo a esa materia, limitándose tan solo a trazar estructuras políticas y económicas, dentro de las cuales los ciudadanos tomarán sus propias decisiones individuales sobre qué tipo de vida es buena para cada uno de ellos. Tal distribución, para ser verdaderamente justa, exige igualdad de oportunidades entre los varios sujetos. Clasificación aristotélica tomista. Tenemos la justicia general, que deja de lado la justicia legal, para enfocar en la noción central de que la justicia conlleva un conjunto de exigencias de la razonabilidad práctica que existen, porque la persona debe buscar, realizar y respetar los bienes humanos propios y comunes. Distingue la justicia en cuanto a cualidad de carácter, voluntad práctica de siempre favorecer el bien común y la teoría de justicia, la teoría de lo que en líneas generales se requiere para ese bien común. La justicia particular es un conjunto de condiciones que de colaboración efectiva, coordinación de recursos y empresas que aumenta el bienestar de todos los miembros de la comunidad. La justicia distributiva es una disposición distributivamente justa si es una solución razonable. Los objetos pueden ser comunes de diversas maneras. Cuando no parte de ninguna persona individual y no ha sido creado por nadie, pero es apto para ser usado en beneficio de cualquiera o de todos. Otro surge de la voluntad de los individuos de colaborar para mejorar su situación. El bien común es fundamentalmente el bien de los individuos. Es el objeto de toda la justicia y que toda vida razonable en comunidad debe respetar y favorecer. La justicia conmutativa son muchas acciones, son a la vez distributiva y conmutativamente justas o injustas. El acto mismo de juzgar es siempre una cuestión de justicia distributiva. Pero si consideramos la tarea del juez en cuanto que es un deber de aplicar las reglas jurídicas relevantes, el suyo es un deber de justicia conmutativa. Justicia distributiva y justicia conmutativa. La justicia distributiva consiste en la distribución de honores, de fortuna y de todas las demás cosas que cabe repartir entre los que participan de la constitución de la sociedad. La justicia conmutativa regula las relaciones tanto voluntarias como voluntarias de unos ciudadanos entre sí. Con eso estaríamos terminando la unidad número 11 de Introducción al Derecho. Ante cualquier duda, lo pueden dejar escrito en los comentarios. Nos estamos escuchando en el próximo video o episodio. Chao.